Os hemos propuesto muchos onces ideales, pero ninguno que tenga coste cero, así que hoy en Campeones os traemos el 11 de jugadores que a día de hoy están libres. ¡Vamos allá! Empezamos en la portería por un guardameta que en el continente americano se ha ganado una reputación digna de al menos darle una oportunidad como portero suplente. Él es Marcelo Grohe. Marcelo cuenta en su currículum con toda una carrera en Gremio que le ha llevado incluso a jugar para la selección brasileña. Y es que con el equipo brasileño ha conseguido, entre otras cosas, una Copa Libertadores que es el gran logro de su carrera. Después de muchísimos años con el conjunto sudamericano, una oferta de Arabia Saudí hizo que se marchara del club de su vida para probar en otra liga y de paso ganar mucho dinero extra. Su etapa en Arabia Saudí ha sido más bien corta y de hecho ahora que se ha quedado sin equipo, muchos han apresurado a colocarlo de nuevo en el Gremio, un equipo para cuya afición seguro que sería una grandísima noticia volver a rescatar a una de sus grandes leyendas de los últimos años. Pasamos ahora al lateral derecho, donde nos encontramos a un veteranísimo de la Serie A italiana que se ha quedado sin equipo después de toda una década en el Milan. Él es Ignacio Abate. Abate se había quedado sin hueco en los rossoneri y por eso se ha acabado yendo libre, aunque eso sí, San Siro lo despidió con los honores de quien es un veterano que ha dado todo por la camiseta roja y negra. A sus 33 años, el lateral derecho todavía no quiere colgar las botas y quiere buscar una última oportunidad. Y aunque es muy probable que acabe en algún equipo de Estados Unidos de la MLS, también es un jugador que hay que destacar en una lista así porque podría dar unas prestaciones dignas de veterano que todavía tiene mucho fútbol que ofrecer. En este Milan, en plena reconstrucción que ya no sabe muy bien a dónde se dirige, Abate ya se había quedado atrás y es que de hecho es uno de los representantes de una década que seguro que en el conjunto de Milán no se recuerda con demasiado cariño, porque ha sido un verdadero desastre para un club que hace no mucho tiempo nos tenía acostumbrados a año sí y año también pelear por la Champions League. En el centro de la defensa hemos reconvertido a dos experimentados jugadores que, aunque no jugarían en este 11 en la posición natural para la que normalmente se desempeñaban, sí que es cierto que asegurarían bastantes patadas. El primero de todos es Jack Rodwell, un tipo que en los últimos meses nos ha dejado una de las historias más curiosas y surrealistas del mercado de fichajes. Rodwell parecía un jugador que iba a hacer carrera en la Premier League después de su paso por Everton y Manchester City, pero se ha acabado hundiendo, sobre todo tras su estancia en el Sunderland. Según desveló el documental Sunderland Till I Die, el club de Wearside se intentó librar de él por su altísima ficha y no lo consiguió porque no le encontró ningún equipo. Y desde entonces ha sido un jugador del que nadie se ha querido hacer cargo. Hace poco tiempo salió la sorprendente noticia de que Jack Rodwell iba a hacer las pruebas con la Roma para ver si el equipo romano lo fichaba como jugador libre. Y aquello nos dejó a todos ojipláticos porque ya conocíamos su paso sobre todo por el Sunderland, tal y como nos había contado el documental de Netflix. El desenlace no pudo ser peor, porque Jack Rodwell no consiguió impresionar a su entrenador y acabó quedando de nuevo en la agencia libre y la Roma no le dio ningún tipo de contrato. Además, desde Inglaterra se ganó todo el cachondeo por parte de todos los aficionados que se preguntaron qué estaba pensando la Roma para confiar en un jugador cuya carrera ha ido tan en picado hacia abajo. Todavía se supone que por edad Jack Rodwell debería tener varios años de su carrera por disputar, pero sus altas pretensiones salariales y sobre todo los últimos años de su fútbol, que no son anticipo de nada bueno, son lo que le alejan a día de hoy de tener un equipo. Acompañando a Rodwell en el centro de la defensa hemos colocado al futbolista galés Joe Ledley, un tipo que ya desde 2017 se veía que su carrera podría peligrar porque llegó libre al Crystal Palace e hizo lo mismo con el Derby County. El Palace consiguió en 2017 fichando a Joe Ledley, un jugador que haría buen fondo de armario y que sería útil para la rotación, pero después cuando se marchó al Derby County también libre ya nos daba signos de que esa carrera podía acabar como está actualmente, que es sin equipo. A pesar de sus tiempos como jugador importante también para la selección de Gales, ya empieza a ser un veterano y de hecho ha sonado para equipos de categorías inferiores como el Cardiff City, que actualmente milita en segunda división. Y es que si vuelve a encontrar un club, probablemente sea por la división de plata o incluso de bronce del sistema de fútbol inglés. Aún así, con su presencia física y con esa barba de leñador que gasta, seguro que si lo ponemos en el puesto de central intimidaría a más de un delantero, así que es nuestra pareja de Jack Rodwell. En el lateral izquierdo tenemos a un muy viejo conocido del fútbol español y concretamente del Real Madrid y el Real Zaragoza.
Fabio Coentrao, que a sus 31 años es agente libre y no tiene trabajo. Lo de Coentrao fue una historia realmente surrealista, porque da la sensación de que ha estado en el Real Madrid durante 20 etapas distintas, ya que ha pasado por varios equipos cedido y además había etapas en las que estaba entrenando en Valdebebas pero no contaba para el club blanco, dando la sensación de que era un tipo del que se habían olvidado. Los últimos años de su carrera lo han llevado a jugar para el mencionado Real Madrid, para el Mónaco en Francia y después en Portugal para el Sporting y el Río Ave. Después del Río Ave, al que llegó libre procedente del club blanco, es cuando se ha quedado sin ficha en ningún equipo. Era un futbolista que cuando lo vimos entonado rindió a buen nivel, pero aquello ya parece bastante lejano y es muy improbable que un equipo de la élite se fíe de un jugador que ya lleva mucho tiempo sin dar lo mejor de sí mismo. Subimos al centro del campo y allí nos encontramos al futbolista más joven de esta lista, porque con solo 26 años parece que su carrera ya es imposible de reconducir. Además es un jugador que ha jugado en la Liga Española y en concreto en el Real Madrid, equipo del que era toda una promesa. Él es el brasileño Lucas Silva. Su carrera en el Santiago Bernabéu tampoco empezó mal, porque en sus primeros partidos ya daba signos de ser un futbolista con mucha envergadura, buen toque de balón y que también podía ayudar bastante en labores defensivas de contención. Pero después, el no tener hueco en el equipo y también las continuas lesiones a las que estuvo sometido acabaron truncando su paso por el Real Madrid, y fue entonces cuando empezó la ronda de cesiones que definitivamente perdió su carrera. Parecía que regresar al Cruzeiro, el club brasileño del que lo compró el Real Madrid, podía ser una buena idea para retomar su carrera, pero aquello tampoco salió bien porque no fue importante y además de todo le acabaron detectando un problema cardiovascular que, aunque luego no fue definitivo para retirarlo del fútbol, sí que fue otra piedra más en un camino muy complicado para Lucas. Ocupa plaza de extracomunitario y después de no haberle encontrado ningún club al que poder venderlo, el Real Madrid lo ha dejado libre y a día de hoy sigue siendo un jugador que no tiene equipo, sorprendentemente, después de lo rápido que su carrera se ha ido al garete. Y hablando de carreras prometedoras que se han ido al garete, su compañero en el centro del campo es un futbolista que desgraciadamente sí nos ha llegado a demostrar todo el potencial que tenía en sus botas, pero las lesiones y una carrera muy desafortunada nos han acabado privando de un futbolista que, aunque todavía no se ha retirado, parece que está bastante próximo a dejar el fútbol. Él es Johan Gourcuff. En sus buenos días en clubes como el Olympique de Lyon, Johan Gourcuff nos daba la idea de que podía ser uno de los jugadores que liderase el fútbol francés, y es que de hecho fue elegido durante un año el mejor jugador del país. Pero aquello se fue traduciendo gradualmente por culpa de los problemas físicos hasta dejarnos sin uno de los grandes talentos que en los últimos años han salido de la Liga. Hasta tal punto parece Johan Gourcuff desentendido del fútbol que incluso en Francia han salido noticias en los últimos días diciendo que lo han vuelto a ver jugar, pero al tenis. Así que con la pelota redonda del fútbol parece que ya no está tan relacionado como debería. De todas formas, es un futbolista con tantísima calidad para dirigir el juego en el centro del campo y le hemos visto hacer cosas de tanta clase que no podemos dejar de meterlo en un vídeo así hasta que anuncie su retirada, porque podría salir gratis y quizás, quién sabe, un último paso por el fútbol sería un buen cierre para una carrera que ha sido muy injusta con tanto talento. Si el caso de Gourcuff es sorprendente y decepcionante, otro que nos ha dejado muy fríos por tener que meterlo en un 11 de jugadores libres es Hatem Ben Arfa, que a sus 32 años no tiene club que lo acoja. Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que Ben Arfa era un jugador absolutamente desequilibrante en su paso por Olympique de Lyon, Marsella o Newcastle United. De hecho, después de salir de los Magpies, su carrera sufrió un bache pronunciadísimo que luego parecía que se iba a recuperar, sobre todo tras su paso por Niza y Paris Saint-Germain. Pero aquello fue solo un espejismo porque se ha quedado por el camino una de las carreras que más nos apetecía retomar en este fútbol francés. Pero aquello fue solo un espejismo porque si nada cambia radicalmente, estamos hablando de una carrera que se ha quedado por el camino. En Niza pensamos que Hatem Ben Arfa podía volver a ser una estrella que brillase, en el Paris Saint-Germain confiaron en ello y al final se quedó sin hueco. Y por último en el Rennes ha sido el último equipo en el que le han dado la oportunidad, pero ya habéis visto cómo ha acabado en este 11. Eso sí, a pesar de estar sin equipo, es el jugador de este 11 al que más rumores rodean, porque todavía hay algún club
que está tentado de intentar probar con Hatem Ben Arfa en su equipo, y de hecho en España hace poco sonó para Sevilla y Español. Subimos al ataque para hablar en primer lugar de Wilfried Bony, un tipo que a sus 30 años ha mandado al garete todo lo que consiguió en su día en el Swansea City de la Premier League. El nivel de Bony en el Swansea fue tan excelente que en 2015 el Manchester City decidió pagar por él más de 30 millones para conseguir un delantero suplente que fuera de garantías y marcara goles. Pero es que una vez que fichó por los Citizens, su carrera nos descubrió que quizás el rendimiento que ofreció en los Swans fue más casualidad que otra cosa. El Manchester City no lo pudo aguantar más en su disciplina y lo mandó al Stoke City, un equipo que si ya solía ser un desastre por sí mismo, con Bony lo fue aún más porque no obtuvo ningún tipo de rendimiento por parte del jugador de Costa de Marfil. Después su regreso a Swansea tampoco funcionó y se marchó a Qatar, un país en el que definitivamente, aunque debió ganar dinero, su carrera ya terminó de perderse para la élite europea. A Bony se le ha visto entrenar con equipos de divisiones muy bajas del sistema inglés para al menos mantener la forma, pero si sus pretensiones salariales son muy grandes no va a encontrar nada en ningún equipo, y es que de hecho parece que los únicos equipos que le pueden ofrecer algo a su nivel son esos clubes de divisiones tan bajas. Aún así, si alguien se la quiere jugar con un futbolista que en su día marcaba bastantes goles, sobre todo haciendo valer un físico realmente imponente, ahí lo tenéis, está gratis. En la línea ofensiva, junto a Bony, tenemos a Jonatas, un delantero que conocemos muy bien en el fútbol español y es que de hecho es todo un trotamundos, aunque también su historia está marcada por la tragedia. A sus 30 años ha sonado para jugar en la segunda división española, pero toda su situación está condicionada no solo por el aspecto deportivo, sino también por un drama familiar que ha vivido en los últimos tiempos que hace que a día de hoy Jonatas esté más fuera que dentro del fútbol. Jonatas, eso sí, asegura mucho conocimiento del fútbol mundial porque ha pasado por Brasil, Holanda, Italia, España, Rusia y Alemania, que fue el último país en el que tuvo la oportunidad. Y por último tenemos en nuestra lista de jugadores libres a Obafemi Martins, un mito videojueguil y por supuesto miembro de aquel espectacular Inter liderado por Adriano que nos dejó a todos maravillados en aquel Pro Evolution. Todavía sigue jugando a sus 35 años, pero no tiene equipo. Martins ha probado suerte en ligas como la estadounidense o la china para alargar aún más su carrera y a día de hoy, cuando ofrece entrevistas, asegura que todavía no se quiere retirar y quiere lograr un contrato más. Así que si alguien está dispuesto a fichar a un futbolista que en su día era bastante rápido, aunque ya no tiene nada de aquellas características, ya sabe que está siempre dispuesto a ponerse las botas. Y hasta aquí nuestro repaso al 11 de futbolistas libres que tendría un coste de 0 euros. Ahora os esperamos a vosotros en comentarios para que nos digáis otros ejemplos y si os ha gustado el vídeo, dale a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo, hasta otra.